Dentro de la epidemiología del proceso alimentario nutricio, vamos a encontrar algunos indicadores que van a ser de utilidad para evaluar ciertas etapas de este proceso. La importancia de analizar este proceso con todas sus partes, con todas sus etapas, con todas sus interrelaciones y sus dimensiones, conlleva que se logran integrar factores biológicos, sociales, económicos y culturales. Y esto nos da un marco integral para comprender la alimentación a nivel individual y poblacional, facilitando la identificación de problemas, y esto nos va a ayudar a poder priorizar los problemas más importantes o que debieran atenderse de forma inicial, así como a evaluar los resultados de nuestras intervenciones. El análisis de diferentes indicadores del proceso alimentario nutricio es de utilidad en la evaluación de individuos y de poblaciones y soporta el diagnóstico que realicemos y la toma de decisiones en nutrición. Dentro del proceso se pueden encontrar dos dimensiones, la alimentaria y la nutricia. Todo el proceso abarca etapas interrelacionadas que van desde la producción de alimentos hasta su aprovechamiento biológico, es decir, por nuestro organismo. Y en todas las etapas va a haber influencia de diferentes factores, pero se le puede ver como compuesto por dos dimensiones, la dimensión alimentaria y la dimensión nutricia. Dentro de la dimensión alimentaria vamos a encontrar los procesos externos, por ejemplo, lo socioeconómico, y esto incluye el acceso, la disponibilidad y el consumo de alimentos. Mientras que la dimensión nutricia se enfoca en los procesos internos del cuerpo humano, que incluyen, por ejemplo, la digestión, absorción y metabolismo de nutrientes. ¿Qué indicadores forman parte para poder evaluar esto? Bueno, pues podemos encontrar indicadores para valoración nutricia, para valoración alimentaria, de producción de alimentos y de accesibilidad y disponibilidad de alimentos, entre otros. Decíamos que en la dimensión nutricia vamos a encontrar procesos biológicos, por ejemplo, la ingesta de alimentos, la digestión, el metabolismo y el almacenamiento de reserva de energía, de micro o macronutrientes en el organismo y su posterior utilización cuando existe déficit energético o ingesta reducida. La dimensión nutricia aborda procesos internos del cuerpo que van, como decíamos, desde la asimilación de nutrientes y su impacto en nuestro estado de salud. En pocas palabras, lo que ocurre desde nuestra boca hacia adentro de nuestro cuerpo. Mientras que la dimensión alimentaria aborda lo que sucede fuera de nuestro cuerpo. Se centra en aspectos externos del organismo que influyen en lo que comemos y en cómo lo obtenemos. Algunos elementos de la dimensión alimentaria o externa son, por ejemplo, la producción y distribución de alimentos, que va desde la agricultura hasta la comercialización y el transporte de alimentos, el acceso y consumo, que implica la disponibilidad física, pero también la disponibilidad económica de los alimentos, su selección, su preparación y los hábitos alimentarios. El entorno y la cultura, que está influenciado desde el contexto, desde la sociedad, desde la comunidad, el mercado, las prácticas culturales y los factores socioeconómicos. Son muchísimos aspectos los que están fuera de una persona y que influyen en su alimentación y por ende en su nutrición. Dentro de la valoración nutricia vamos a encontrar el famoso A, B, C, D, que ya va en neo, no sé en cuántas letras, aquí les voy a mencionar algunas de ellas. La valoración nutricia es la piedra angular para comprender el estado de salud de una persona o de un paciente y se centra en el análisis de su condición biológica y clínica, proporcionando una base sólida para una intervención personalizada. Como les decía, incluye indicadores antropométricos como medidas del cuerpo, indicadores bioquímicos como análisis de laboratorio, historia clínica y evaluación física, dietéticos como el recordatorio de 24 horas, la frecuencia de consumo de alimentos y otros cuestionarios,
y también del entorno o estilo de vida del individuo. Dentro de los indicadores antropométricos es importante que vayamos más allá del peso. Esto ya quedó obsoleto, basarse en el peso de una persona. Los indicadores antropométricos son herramientas fundamentales para evaluar sobre todo la composición corporal y las proporciones físicas de un individuo. Esto nos va a permitir identificar riesgos en esa persona y diseñar estrategias nutricionales que sean realmente efectivas. Algunos de los indicadores antropométricos básicos que se utilizan en la evaluación de individuos y poblaciones son, por ejemplo, el peso y la talla o estatura, que son fundamentales para el cálculo del índice de masa corporal y para evaluar el crecimiento en los menores. Sin embargo, es como un primer acercamiento, porque como ya habíamos visto previamente, el índice de masa corporal puede darnos errores al evaluar personas que sean muy sedentarias, aunque aparentemente estén delgadas o normopeso según el IMC, ya que podrían tener una composición corporal que tuviera un exceso de grasa. Y también el índice de masa corporal nos puede dar errores cuando evaluamos personas muy entrenadas y que desarrollan su musculatura, porque el IMC nos podría decir que se encuentran con sobrepeso u obesos, mientras que al analizar su porcentaje de grasa corporal según su sexo y su edad, podrían estar en un estado de salud normal o en una composición corporal normal, no de sobrepeso ni de obesidad. Tenemos también la circunferencia de cintura y el índice cintura-cadera, los cuales evalúan cómo se distribuye la grasa en nuestro cuerpo y por ende qué tanto riesgo tenemos de desarrollar enfermedades metabólicas como enfermedades cardiovasculares. El siguiente escalón, y que ya nos ayuda a hacer una evaluación más completa, es evaluar el porcentaje de grasa corporal que se puede obtener por medio de bioimpedancia eléctrica con analizadores de composición corporal que hacen pasar a través del cuerpo una pequeñísima corriente eléctrica y que de acuerdo a qué tan rápido esa corriente eléctrica se mueva a través de nuestro cuerpo y regrese al aparato, van a calcular qué porcentaje tenemos de grasa, cuánto músculo, cuánto hueso, etcétera, cuánta agua. Pero también el porcentaje de grasa corporal se puede obtener mediante fórmulas en donde se utilizan la medición de diferentes pliegues cutáneos. Si vamos a utilizar mediciones de pliegues cutáneos o plicometría, es importante que sepamos hacerlo, ya que de lo contrario, las estimaciones que hagamos van a ser inexactas. Es ideal que una persona esté estandarizada e idealmente que tenga algún nivel de ISAC para que la antropometría con plicometría o con pliegues cutáneos pues sea lo más exacta posible. Y esta se va a usar solamente para poder determinar porcentaje de grasa corporal, sobre todo en deportistas. Cuando un participante o un paciente tiene un grado de obesidad muy alto, no es conveniente utilizar pliegues cutáneos, ya que esta es una medición invasiva que incomoda al paciente y que realmente no le trae muchos beneficios. Nos tardamos lo mismo en pesar a un paciente y saber solamente los kilogramos de peso que tiene su cuerpo que en hacer una determinación de composición corporal con una báscula, con un analizador de composición corporal o con una báscula que haga estas evaluaciones, sobre todo si tenemos acceso a una báscula de este tipo que sea segmental o a un analizador de composición corporal portátil que sea segmental, es decir, que nos diga la composición de nuestro cuerpo, no solo en general, sino por segmentos, brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha y tronco. Esto sería lo ideal. Al poder clasificar a nuestros participantes o a nuestros pacientes de acuerdo a IMC y complementándolo con porcentaje de grasa, vamos a tener una evaluación más completa. Si tenemos acceso a indicadores bioquímicos, mucho mejor, ya que estos son la ventana al metabolismo. Los análisis bioquímicos son cruciales para poder comprender cómo está trabajando el metabolismo de una persona, cómo está funcionando su organismo y poder detectar deficiencias o excesos que a simple vista no podríamos detectar. Los indicadores bioquímicos pueden evaluar metabolismo y procesos energéticos, función de órganos vitales, deficiencias o excesos de nutrientes y riesgo de enfermedades crónicas, como por ejemplo con glucemia en ayunas o glucemia postprandial, con el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos,
con la hemoglobina y el hematocrito, con albúmina y prealbúmina, con ferritina y con hierro sérico y también con hemoglobina glicosilada. Algunos pacientes ya cuentan con estos estudios, entonces es importante siempre preguntar y siempre pedir que cuando vayan a participar con nosotros, ya sea que vengan a una consulta nutricional o que sean participantes en algún proyecto de investigación o en alguna intervención comunitaria o poblacional, que traigan los análisis más recientes que tengan. Y entonces, dependiendo qué tan recientes son, se puede optar por utilizarlos o no. Siempre podemos invitarlos a hacerse estudios para participar, pero no siempre los participantes están dispuestos a hacerse estas evaluaciones. Por otro lado, algo muy importante es en algunas instituciones ya se los piden como norma. Por ejemplo, en algunas guarderías o preescolares, al ingreso a un nuevo ciclo escolar o a un nuevo año escolar, se les piden a los padres que lleven análisis de los niños de todo o muchos tipos de análisis, desde análisis de sangre, de orina, análisis para ver si tienen parásitos, para ser así como muy clara, e incluso análisis con frotis de la cavidad oral o de muestras bucofaringias. Entonces, con esos análisis, en la institución se aseguran de que los niños ingresen con las mejores condiciones de salud e incluso muchas veces si se les detecta alguna patología, se les pide que se lleve al menor a tratamiento con un médico y que después de terminar el tratamiento se les vuelvan a hacer análisis para asegurarse que el niño se encuentre en la mejor condición de salud antes de ingresar al ciclo escolar. Entonces, en esos casos es muy importante preguntar y recabar estos estudios para poder hacer una evaluación de la población más completa. Dentro de la historia clínica y la evaluación física, pues esto generalmente se hace más directamente en una consulta nutricional, persona a persona o nutriólogo a paciente. Es muy importante porque con esto vamos a tener un panorama completo del estado de salud del paciente y se identifican factores de riesgo y necesidades específicas, que se incluyen antecedentes relevantes, historia personal y familiar de enfermedades, cirugías, alergias, patologías y medicación, enfermedades actuales y medicamentos que puedan afectar al estado nutricional. Es muy importante preguntarles los medicamentos que están consumiendo, la causa, la frecuencia, la cantidad. También se evalúan síntomas gastrointestinales, si tienen malestares digestivos, cambios en el apetito o hábitos intestinales. Signos clínicos. Vamos a ver si tienen signos de deficiencias nutricionales que se pueden detectar en la piel, en el cabello, en las uñas, en los dientes, etcétera. Evaluación física dirigida, bueno, podemos hacer examen de áreas específicas para detectar anomalías nutricionales. Dentro de la valoración alimentaria, bueno, en la anterior, pues no siempre se logra hacer intervenciones comunitarias o poblacionales, pero la valoración alimentaria sí es muy importante que complemente a la antropométrica, porque aquí vamos a comprender qué es lo que comen los participantes o los pacientes. Es esencial para comprender hábitos alimentarios o hábitos dietéticos y vamos a identificar patrones, evaluar la calidad de la dieta y comprender el contexto cultural y personal de la alimentación. Un patrón de consumo es qué come, cuándo, cuánto. También vamos a ver la calidad de la dieta, que nos va a decir qué tan equilibrada y variada es en los nutrientes. Vamos a ver la distribución de tiempos, con qué frecuencia consumen alimentos a lo largo del día y también entre semana y el fin de semana. Vamos a analizar el contexto alimentario, factores sociales, culturales y económicos que pueden influir en la alimentación y vamos a encontrar que algunos de los indicadores se sobreponen. Dentro de la evaluación alimentaria encontramos el recordatorio de 24 horas que nos da una foto rápida de cómo come el paciente. Es una herramienta práctica y de bajo costo para obtener una visión general del consumo alimentario del día anterior, que es muy útil sobre todo en estudios a gran escala. Sin embargo, es importante que se destaque que el cuestionario que se aplica o el interrogatorio que se hace al participante o al paciente sobre lo que consumió el día anterior debe de basarse en un día de consumo normal. Si el participante o paciente nos dice que el día anterior no fue un día común o un día normal, ya que tuvo algún evento especial, por ejemplo, fue la boda de su hermana o su propia boda o algún evento de este tipo,
pues es obvio que ese día no comió de manera normal como lo hace regularmente. Entonces tendríamos que pedirle más bien información de un día anterior, el día más cercano para que se acuerde lo mejor posible, su memoria esté fresca, pero que haya sido un día normal. Las ventajas de este método del recordatorio de 24 horas es que es rápido y eficiente hacer el interrogatorio y registrar los alimentos, las cantidades. Tiene bajo costo de implementación, incluso en un cuaderno se puede hacer. No altera el patrón dietético habitual del participante y es útil para estudios poblacionales. Sin embargo, tiene algunas limitaciones, como que depende de la memoria del participante y muchas veces se subestima. Lo que nos dicen que comieron no es realmente lo que comieron, o las cantidades que comieron, dejan fuera algunos alimentos. Es importante que el que aplica el recordatorio de 24 horas sea una persona capacitada para que pregunte desde a qué hora despiertas, a qué hora es tu primer alimento, qué cantidad, cómo lo preparaste, durante cuánto tiempo estuviste comiendo, qué comiste entre comidas, a qué hora hiciste cada una de tus comidas, cuánto tiempo pasó desde la última comida hasta que te acostaste, a qué hora duermes normalmente, etcétera. Y pues no representa la dieta habitual a largo plazo, ya que le estoy preguntando qué comió ayer. E incluso si fue un día normal, pues la alimentación va cambiando con el tiempo. Otro cuestionario de alimentación es el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Y este es ideal para evaluar la frecuencia habitual del consumo de alimentos y el patrón dietético, ahora sí que a largo plazo. Es una herramienta valiosa en la investigación epidemiológica. Dentro de sus ventajas está que identifica patrones dietéticos a largo plazo, ya que le preguntamos, este grupo de alimentos, ¿con qué frecuencia lo consumes? Si lo haces a diario, ¿cuántas porciones por día? Si lo haces cada 15 días, cada grupo de alimentos me vas a decir si es diario, 2 a 3 veces a la semana, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, etcétera, en todos los grupos de alimentos, en todos los tipos de alimentos. Entonces es bastante amplio. Evalúa la exposición dietética a nutrientes específicos y es menos dependiente de la memoria reciente, no tanto de qué comiste ayer, sino normalmente qué sueles desayunar, con qué frecuencia comes esto. Dentro de sus limitaciones se encuentra que no mide las cantidades exactas de alimentos y hay riesgo de sesgo de deseabilidad social, es decir, el entrevistado nos puede responder lo que cree que sería correcto que coma o lo que debería de comer y no lo que realmente come. Requiere listas de alimentos culturalmente relevantes, es decir, si se va a entrevistar a un paciente mexicano, debemos de tener un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos para población mexicana, para que incluya los alimentos que se suelen consumir en México. Puede ser laborioso de completar para el paciente, ya que como es una lista larga de alimentos, pues puede ser más tardado que decir qué fue lo que comió el paciente el día de ayer. Sin embargo, alimentos que se consumen una vez a la semana, 2 veces a la semana, corren el riesgo de no estar reportados en un recordatorio de 24 horas. Algo muy importante es que el recordatorio de 24 horas no es solamente registrar lo que se comió el día anterior si fue un día normal, sino que además de eso se debe evaluar eso que consumió el paciente. Se deben de cuantificar las calorías, los macronutrientes y los micronutrientes. Esto es más fácil si se cuenta con algún programa o algún software para hacerlo, pero se puede hacer también manualmente. Sin embargo, para hacerlo manualmente es muy tardado, suele utilizarse Excel, pero si vamos a tener una población de 30, 50 personas y solo un investigador, pues esto va a ser muy, muy tardado, muy laborioso, muy entretenido para ese investigador. Entonces sería mejor buscar otro tipo de cuestionarios que sean más rápidos de analizar y de contrastar. Ahora, una vez que se tiene contabilizado, evaluado el recordatorio de 24 horas en cuanto a ingesta y distribución de macros y micronutrientes, es importante saber también los requerimientos que tenía esa persona para ver si ese recordatorio de 24 horas nos está arrojando que la persona cumple sus requerimientos, se queda por debajo o está excediendo los requerimientos calóricos de macros y micronutrientes. Entonces, no es solamente aplicar el cuestionario, sino analizarlo y contrastarlo contra los requerimientos del paciente. También las frecuencias de consumo de alimentos, además de llenarlas, hay que compararlas contra las recomendaciones para ese grupo poblacional. Otros cuestionarios de valoración alimentaria incluyen historia dietética completa, registro de alimentos que sea de 3 a 7 días, en donde se incluyan 2 días entre semana y al menos un día de fin de semana para tener un panorama más completo. Cuestionarios de calidad de la dieta,
cuestionarios de conducta alimentaria, escalas de inseguridad alimentaria, cuestionarios relacionados con crononutrición y cuestionarios sobre ritmos circadianos. Estos son algunos ejemplos de otros cuestionarios de valoración alimentaria que se pueden utilizar en lugar de recordatorio de 24 horas o frecuencia de consumo de alimentos cuando el tiempo o el recurso humano es limitado. Sin embargo, hay que revisar que realmente este cuestionario nos vaya a arrojar datos útiles para poder hacer un diagnóstico, una intervención y posteriormente evaluar la intervención que realizamos. Es decir, en poblaciones debemos evaluar al inicio para hacer un diagnóstico, con base en ese diagnóstico planear y ejecutar la intervención educativa, por ejemplo, y nuevamente volver a medir después para ver si hubo algún cambio debido a la intervención que realizamos. Existen otros indicadores que son indicadores de seguridad alimentaria y estos nos sirven para evaluar la seguridad alimentaria, pues esto es fundamental para garantizar que las personas tengan acceso constante a alimentos suficientes, seguros, nutritivos para una vida activa y sana. ¿Qué podemos medir dentro de los indicadores de seguridad alimentaria? Por ejemplo, la prevalencia de inseguridad, medir la inseguridad alimentaria en sus niveles, leve, moderada o severa. Existen estos cuestionarios para medir esto. Escalas validadas. Se pueden usar herramientas como el EXA para una evaluación estandarizada. Disponibilidad y diversidad de alimentos. Proporción de hogares con alimentos suficientes y la variedad de la dieta. Gasto alimentario. Análisis del porcentaje de ingreso total de la familia que se destina a la compra de alimentos. Son algunos ejemplos. Aquí tenemos un paper, un artículo, que es un ejemplo de la utilización de estos indicadores de seguridad alimentaria. El artículo lleva por nombre Determinantes sociales relacionados a inseguridad alimentaria en estudiantes de nutrición en una universidad mexicana. Y es un artículo de Sánchez Viveros, Orozco González y González Fajardo que se publicó por allá en el 2025, recién el año pasado, y que nos menciona, por aquí les dejo el QR por si quieren ir al artículo, es de acceso abierto y poder analizarlo un poco más a detalle. También del lado izquierdo está la referencia en formato APA y el link. Y el objetivo de esta investigación era identificar la inseguridad alimentaria que se denominó IA o se abrevió IA en estudiantes universitarios de nutrición y fue un estudio transversal con una muestra de 213 estudiantes de nutrición y ellos su variable dependiente fue la inseguridad alimentaria y las variables independientes fueron edad, sexo, nivel de educación de los padres, nivel socioeconómico, etnia, vivienda, empleo del estudiante, seguridad social y diversidad de la dieta. Ellos calcularon, como pueden ver, algunas medidas epidemiológicas como prevalencia, asociaciones e hicieron también modelos de regresión logística multinomial. Utilizaron razón de momios, OR, y también su intervalo de confianza fue al 95%. Dentro de sus resultados, ellos refieren que casi la mitad de los estudiantes se clasificó con inseguridad alimentaria. Los más fuertes predictores de inseguridad alimentaria leve, es decir, los que estaban en menor riesgo, bueno, los que estaban en menor riesgo eran los que no tenían inseguridad alimentaria, pero dentro de los que sí, los que tenían el menor riesgo fueron la seguridad social. Tener seguridad social generó en el cálculo de asociación un OR de 0.4. Recordarán que el OR por debajo de 1 es un factor protector. En un intervalo de confianza al 95% que iba desde 0.19 hasta 0.82. Como los dos extremos del intervalo de confianza están por debajo del 1, se confirma la significancia estadística. La vivienda propia también arrojó un OR de 0.41, factor protector, y el nivel socioeconómico alto, un OR de 0.24. En el caso de inseguridad alimentaria moderada y severa, aquí lo que resultó protector fue el salario fijo del padre. También factor protector con un OR de 0.29 y la diversidad media de la dieta fue un factor de riesgo con un OR de 2.74. En conclusión, pues encontraron una alta prevalencia de inseguridad alimentaria en esa población de estudiantes universitarios. Y ellos describieron que algunos determinantes sociales de la salud mostraron influencia en el aumento o disminución de la probabilidad de tener inseguridad alimentaria en su muestra. Pero los programas sociales no estuvieron relacionados con la inseguridad alimentaria.
un ejemplo de aplicación. Ahora, otros indicadores también dentro de evaluar seguridad alimentaria son los indicadores de accesibilidad y disponibilidad, que son cruciales para comprender si los alimentos no solo existen, sino que también pueden ser obtenidos por la población que estamos evaluando. Y dentro de ellos tenemos los de disponibilidad y los de accesibilidad. En los de disponibilidad es, por ejemplo, la existencia física de los alimentos en mercados y comunidades, la oferta de alimentos variados todo el año, canales de distribución eficientes y activos. Dentro de la accesibilidad tenemos el precio de los alimentos básicos, la proporción del ingreso de las familias que se destina a la alimentación, la distancia a los puntos de venta y a los mercados y la existencia de programas de apoyo alimentario, algunos ejemplos. Estas son algunas referencias clave para ahondar en este tema y por esta presentación sería todo de mi parte.